la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alfredo, nos da muchísimo gusto tenerte en esta mesa de contextos. Te saludamos Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, deseosos de entender si todas estas dudas que han surgido a partir de la iniciativa en relación a qué va a pasar con las energías limpias, qué va a pasar con las personas que tienen los paneles solares en sus casas y luego tienen un extra en la generación de la energía, qué va a suceder con ese extra, qué va a suceder con quienes recibían inclusive pues estos monederos electrónicos de CFE porque estaban produciendo más de la energía que se consumía. Y en fin, todo lo que tenga que ver con la reforma de electricidad, que pudiera darnos luz de hacia dónde va encaminado esta propuesta. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela, Arturo, Manuel, muy buenos días y buen día a todo el auditorio. Gracias. Saludos, doctor. Gracias. Bueno, Alfredo, ¿cuáles serían las consideraciones que en principio tú harías de esta propuesta de reforma? Buena pregunta. Verdad, mira, encuentro que como propuesta de reforma no es una muy buena reforma porque nos lleva al punto donde pretenden que CFE primero se convierta en el Estado. Actualmente es una empresa paraestatal, pero en esta reforma primero lo sacan de ese contexto y lo convierten propiamente en un organismo del Estado. O sea, prácticamente al mismo nivel de una secretaría y prácticamente ni siquiera dependiente. Actualmente la energía o la reforma que se llevó a cabo hace años, pues permitió de alguna manera que pudiera la CFE dividirse en diferentes compañías para que pudiera administrar de manera más eficiente cada uno de sus procesos, lo cual también es cierto que no ocurrió del todo. Me preocupa mucho porque efectivamente la energía pues finalmente es un tema de seguridad nacional, pero creo que hacia donde había llevado la reforma anterior, el tema de la energía estaba correcto. La transmisión y la distribución seguían dependiendo de un organismo paraestatal. Es lo importante, mantener el control de cómo se distribuye, cómo se despacha esa energía y cómo se hace llegar a cada uno de los hogares y empresas de México. Y vamos, te daba la libertad en un momento dado de poder producir la energía que tú necesitaras y tú encontrabas un mecanismo más eficiente, más barato y mejor para ti como digo, en un sistema, por ejemplo, de autoabastecimiento o de un sistema aislado. Entonces, había esa posibilidad. Hoy no. O sea, con esta reforma lo que se propone es que CFE vuelva a controlar absolutamente todo y más o menos bajo un esquema muy parecido al que tenía Luz y Fuerza del Centro ya extinto. Y entonces es volver atrás. Sí. No hay más. Esto es lo que está proponiendo la reforma. Yo veo complicado que se autorice como tal la iniciativa de ley, porque va a resultar muy complicado. Creo que hay muchas inversiones en el país. La reforma, inclusive la propuesta de reforma no es clara, tampoco. Por una parte dice que toda la generación, por ejemplo, le corresponde a CFE, pero en otra parte de la misma propuesta dice que CFE podrá comprarle a privados cuando lo decida. Y eso de tener infraestructura parada para ver cuándo CFE se le ocurre que puede comprarte algo, pues no es precisamente o empresarialmente muy atractivo, ¿no? Claro. Maestro Alfredo Villalobos, le saludo Arturo González, buenos días. Doctor Alfredo Villalobos, sobre este punto último, una de las primeras publicaciones respecto a esta iniciativa hablaba de que CFE pretendía dejar un 44% de la generación de energía a
para particulares a privados y el resto, es decir, un 56%, dejarla en manos del control del Estado. ¿Esto sería así? O sea, ¿sí está contemplado esos porcentajes de esa manera? Sí, no mal recuerdo, habla de un 54 estatal y un 46%. Ah, ok, 54 y 46. Pero en general habla que hasta ese límite podrá llevarse a cabo, pero no dice que lo harán. Ya. Ahora, otra duda que surge de quienes han instalado, tanto particulares, pequeños, domésticos, de forma doméstica, han instalado paneles solares para ahorrarse energía, produciendo su propia energía, pero ya sabemos en este esquema de entrega de paquetes de energía y que luego se les descuentan en sus recibos. Tienen el temor, y así lo han hecho ver algunos, de que pudiera expropiarse esos paneles. ¿Es cierto esto? ¿Pudiera ocurrir de acuerdo a cómo está planteada la reforma? Mira, de alguna manera es que cuidaron mucho hablar de un concepto de expropiación o no. No te van a expropiar los paneles. Y lo que de alguna manera te están expropiando es la generación de la energía, o una vez que la energía llegue a la línea de CFE, pues prácticamente es de ellos. Y sin ninguna responsabilidad. O sea, tú simplemente por el hecho de estarla produciendo, y como la producción queda a cargo totalmente de CFE, pues por lo tanto resulta que esa energía es de CFE y no tuya. Sí, de tal manera que lo que autoconsumas dentro de tu casa cuando la generes, pues no te lo cobrará CFE porque pues lo estás generando ahí, y ellos no tienen manera de medir que tú tienes esa energía, sino simplemente la entrada. Lo que sí tienen manera de medir es cuando sale la energía, porque para eso hay un medidor bidireccional. Pero una vez que esa energía salga, tú ya no tienes ninguna garantía de que tendrás la contraprestación de poder consumirla cuando tus paneles no tengan generación. Ya. Doctor, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Un aspecto fundamental también de esta denominada contrarreforma, que posiblemente pasen diputados, pero hay quienes vaticinan que el Senado le va a poner allí un freno. También en parte por lo que usted dice, que está medio ambigua, hay aspectos que no se entienden, pero destaca también el asunto del litio, que incluso se le ha denominado el oro blanco, ¿no? Y que cada vez habrá muchísima mayor demanda de este metal porque cobrará más importancia. En este momento se utiliza pues para baterías, teléfonos celulares, para la industria automotriz, el óxido de litio que se utiliza en la elaboración de trastes y enseres, de cerámica, por ejemplo, el cloruro de litio que se utiliza en sistemas de secado industriales, o incluso en la industria farmacéutica, ¿no? Por ciertas medicinas psiquiátricas. ¿Cuál es el tema con el litio y por qué la importancia de que en esta propuesta pues el litio sea, o el Estado mexicano tenga toda la facultad en torno al litio? Mira, puedo entender que como un recurso natural puedan hablar acerca de, o se pueda generar alguna reforma respecto de la explotación de litio, la producción de litio, pero lo que me parece inconcebible es que pretendan generar otro monopolio respecto del litio, como en su punto lo hicieron de los hidrocarburos, o como pretenden rehacerlo con el tema de la energía. ¿Por qué? Porque inclusive se vuelve un tema más complejo. Pensando solamente en la explotación de las minas, pues imagínate que están duplicando el modelo de Pemex, ¿no? Sí. Pero el problema con ello es que una vez que tú lo saques de ahí, lo proceses, lo conviertas en una batería, el litio de alguna manera tendrá que buscar un camino también a su reciclaje, como actualmente lo hacen las baterías de plomo. Y sabemos bastante bien que estos temas no funcionan muy bien con el Estado. O sea, a nivel municipal, en muchos municipios de México, los municipios ni siquiera tienen capacidad de recolectar sus propios residuos. De hecho, lo hacen de manera hasta concesionada. ¿Qué va a suceder con todo ese litio que empiece a moverse en un futuro? ¿Cómo
como residuo y hacia dónde va a ir y quién lo va a procesar, porque es capacidad, o ya dijeron que es totalmente competencia estatal. Y no parece que el Estado tenga esas capacidades desarrolladas. Exacto. Ahora, también, doctor, lo comentábamos un poco ayer, lo que está pasando en el mundo con los combustibles fósiles, por ejemplo, en Reino Unido con el desabasto de gasolina, lo que está pasando con la altísima demanda de gas natural, ¿tendría que ser un mensaje para México de plantearse el tema de las energías renovables como prioridad y como un aspecto, digamos, de cara al futuro? Y en ese sentido, esta contrarreforma pues resulta retrógrada. Es decir, México tendría que poner atención, pese a todo, a estas lecciones que se ven a nivel internacional y que, bueno, se padecen también aquí en el propio país. Sí, mira, México ya había empezado a caminar en el sentido quizá más lento de lo que a muchos nos hubiera gustado por temas inclusive del mismo cambio climático, pero más allá de, si lo ponemos meramente en una cuestión económica, resulta que México tiene parte de las energías renovables más baratas del mundo. Entonces es increíble que si actualmente tú tienes producción de energía muy barata de manera renovable que tiene una inversión privada, hoy pretendas regresar a un esquema dependiente del gas y del carbón. Sí. Cuando cuestan prácticamente casi el triple de lo que te cuesta, por ejemplo, la solar o la eólica. Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, comentó recientemente en una entrevista para El País que esta reforma energética, esta reforma eléctrica, incluso es contraproducente para la reactivación económica del país, ya que no incentiva la inversión privada. ¿Está de acuerdo, doctor, en esta apreciación? Sí, finalmente, en este momento tienes muchísimos proyectos de inversión. Yo conozco al menos 3 proyectos aquí en la región que están parados por falta de autorización de permisos y por la incertidumbre que esto está generando. Y por otro lado, también se ha hablado de la contradicción en la que pudiera entrar esta reforma con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ya que pues hay un impulso en Estados Unidos y Canadá muy fuerte al tema de las energías renovables que se estaría frenando en México. Hay esa contradicción, existe un peligro de controversia entre países por esta reforma. Sí, de hecho, seguramente si esta reforma pasa exactamente como está planteada, seguramente México será demandado en tribunales internacionales y perderá estas demandas, porque al final de cuentas tiene este tratado donde ya se habla de esta transición energética que no corresponde únicamente al país, sino que ha estado ampliándose a nivel global. Claro. Bueno, ¿y qué esperarías, Alfredo, del comportamiento de los diputados y senadores, sobre todo de los diputados, que ya se viene hablando de una alianza del PRI con Morena para sacar adelante las propuestas del presidente? ¿Están a la altura de lo que el país necesita? Yo aquí directamente como foro les pido que no aprueben esta reforma. Y esperaría que mucha más gente lo hiciera. Pero a final de cuentas, ver simplemente lo que está aquí planteado, mira, para dejar un dato claro, porque luego en este gobierno hablan mucho de que si las energías renovables son intermitentes, que si no te permiten manejar adecuadamente la red eléctrica, etcétera, etcétera. Y en eso están soportando toda esta reforma. Toda esta reforma tiene que ver con las líneas de transmisión y distribución y el problema real es que desconocen cómo funciona la energía. Desmantelaron lo que es la Comisión Reguladora de Energía, desmantelaron el Centro Nacional de Despacho Eléctrico, de Control Eléctrico, el CENACE. O sea, han desmantelado muchos organismos que se encargan de ver cómo se gestiona la energía en todo el territorio nacional. Y le faltan inversiones
en el tema de distribución y transmisión de energía. Entonces, tú tienes energía disponible, pero resulta que aunque CFE te cobra en tu recibo transmisión, te cobra distribución, ese dinero que está dedicado a ello no lo ves invertido en esos mismos rubros. Oye, Alfredo, fíjate que acá tengo un mensaje que me dice lo siguiente. Me gustaría que le preguntaran al invitado si él sabe por qué hay tantas fallas en el abastecimiento de energía eléctrica en la ciudad. Por los rumbos del oriente suele haber cortes de la electricidad y luego se tarda mucho en recuperarla. ¿Tú sabes qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que viene fallando? Es la infraestructura, tienes una infraestructura obsoleta, no hay capacidad para mover esa energía en algunas ocasiones, en otras ocasiones les falta energía y desde ese enlace puede controlarse a quién desconecto y a qué sector desconecto. Así funciona la energía. Si yo necesito evitar que pare, por ejemplo, un sector productivo, pues puedo mantener la energía en alguna zona, pero puedo desconectar a otra que considere que no es prioritaria. Aunque se oiga mal, realmente esto sucede en este momento. Bien, pues Alfredo, estaremos acudiendo a ti para poder entender de qué va todo esto, porque es complejo, ¿no? O sea, la generación de electricidad en sí misma es un fenómeno complejo y hay que entenderlo a cabalidad para poder también entender cuáles son las propuestas, pero también cómo se está moviendo el mundo en esta materia. Efectivamente, creo que la reforma como tal no aporta nada al país. Verdaderamente creo que es un retroceso y de llevarla a cabo, como apreciación te lo puedo decir, prácticamente en un año estaremos viendo cómo la energía eléctrica se duplica. Bueno, pues Alfredo, muchísimas gracias por tu presencia, siempre un gusto escucharte y sabedores de tu gran conocimiento. Gracias. Que estén muy bien, muchísimas gracias. El doctor Gracias. Alfredo Villalobos estuvo con nosotros en función de las consideraciones que hizo acerca de la iniciativa de reforma eléctrica. Son las 8:45 minutos, 19 grados centígrados. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.